El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, el llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Octava de Pascua y domingo de la Divina Misericordia. Vamos a repasar hoy la vida de las primeras comunidades cristianas, porque los primeros cristianos eran quienes vivían de una manera más intensa y fiel su vida de fe, porque habían estado con Jesús, habían aprendido a ser cristianos de las mismas manos, de la misma boca, de los mismos gestos, de las mismas expresiones de Jesús. Y los cristianos nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, Jesús, el Mesías. Y es muy interesante la primera lectura que nos propone hoy la Iglesia, porque está al final del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que os invito a leer despacito en casa, el final del capítulo 2, a partir del versículo 42, y nos cuenta un resumen, una condensación de lo que es la vida de los cristianos. Y dice así, todos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto era, dice, perseveraban, porque hay muchos cristianos que empiezan y se cansan. Y la vida cristiana es perseverar. Nos lo dice Jesús en muchas ocasiones, para enseñarles que había que orar con perseverancia y sin desfallecer. La perseverancia, nos dice San Pablo, he combatido bien, he luchado hasta el final. La perseverancia, dice, perseveraban. No, bueno, destellos, hoy rezo un ratito y me olvido ya hasta otro día, paso una temporada con mucha pasión cristiana y luego me relajo y me rebajo. Perseverar, perseverar. Dice, perseveraban ¿en qué? Pues primero la enseñanza. Enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan, oraciones. Primero la enseñanza de los apóstoles. Porque la vida de un cristiano tiene que ser una vida de fe formada. Formada con la lectura, formada con la formación en algún grupo, y es muy importante que uno participe en su parroquia o en su comunidad cristiana en algún grupo para estudiar la Biblia, para reflexionar sobre la vida matrimonial, para reflexionar sobre la vida de la pareja, para crecer en la espiritualidad, algún grupo de formación. Porque es lo primero, la enseñanza. Cuando un cristiano no tiene una formación adecuada, al final, pues uno confunde sus cosas de fe, tiene una religiosidad difusa, se deja llevar por el ambiente y termina teniendo en su mente no una vida cristiana formada, sino una especie de mezcla de cosas. Y uno empieza a hablar de la reencarnación y se mete en espiritualidades que no tienen nada que ver con la fe, porque lo que buscan es la paz y la quietud, y el Señor lo que quiere es pincharnos un poquito, no dejarnos ahí
a nuestro albur. Y por eso hemos de cultivar, como los primeros cristianos, el deseo de formar bien nuestra fe, de múltiples formas. Segundo, que participan, dice, en la comunión. La comunión, que es la vida común, la vida compartida, la vida en asamblea. Por eso se reunían. Hoy muchos dicen, yo para rezar no necesito ir a misa. Pues por supuesto, para rezar ninguno necesita ir a misa. Basta, como dice Jesús, sentarse en su habitación y orar al Padre que está en lo escondido. Pero es que la vida cristiana es comunitaria. Y necesitamos de vez en cuando reunirnos. Y Jesús nos indica con mucha fuerza, a pesar de invitarnos a orar tranquilos en la habitación, nos dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque Jesús quiere marcarnos que el cristiano solo no es cristiano en la comunidad. Necesitamos. Y por eso dice la comunión, la vida común, la fraternidad, y preocuparnos unos de los otros, mirar si uno tiene algún problema, acercarnos a preguntar, tener sensibilidad y sentimientos de afecto. Es muy necesaria, la vida afectiva, y por eso la reunión en la comunidad. Tercero, en la fracción del pan. La fracción del pan, que no es simplemente ir a la panadería, cortar un trozo de pan y comerlo. La fracción del pan era el modo en que los primeros cristianos denominaban la Eucaristía. Porque hay un momento en la Eucaristía, lo haremos después, en que el sacerdote parte el pan. Y claro, habitualmente somos muchos en la iglesia, hoy no. Entonces hoy con una forma solo la partimos y la repartimos. Una sola. Cuando están 100, 200 en la parroquia el domingo, pues claro, si empezamos a hacer tantos trocitos, pues estaríamos allí un rato y ya las tenemos cortadas de antes, esas formas pequeñas. Pero es un gesto muy importante. Jesús lo reconocen los discípulos de Maús en la fracción del pan, que es el nombre con que los primeros cristianos denominaban la Eucaristía. Jesús se entrega, deja su cuerpo en el pan, en la apariencia del pan, y se parte y se reparte. Que esto es una cosa muy bonita de la entrega de su vida. Se parte para alimentar, se parte para repartirse. Y este gesto era el que utilizaban los primeros cristianos para designar la Eucaristía. Y dice a continuación, partían el pan por las casas, porque los primeros cristianos no tenían posibilidad de construir iglesias. Y entonces celebraban la Eucaristía en las casas, como yo ahora celebro muchos días ahora en la casa. Con mi madre no hay otra posibilidad. Partir el pan por la Eucaristía. Por último, la oración. Dice, acudían al templo a diario, con un mismo espíritu, porque los primeros cristianos eran judíos. Y como los judíos iban al templo a orar y oraban con las oraciones judías y alababan a Dios, no solo le pedían, sino que le alababan y le daban gracias. Esta es la vida cristiana, que está tejida de formación, de vida común, de oración, de celebración de la Eucaristía. Y cuando uno pierde alguno de estos pilares, la vida cristiana se derrumba, Se derrumba. No somos cristianos eligiendo lo que nos da la gana. Somos cristianos respondiendo a Jesús que nos propone. Y hemos de responder a esta propuesta, los primeros cristianos. Y con todo esto, es muy bonita una expresión, dice al final, y eran bien vistos por el pueblo, no por las autoridades que sabemos que les machacaron, pero eran bien vistos por el pueblo, porque esta conducta coherente, entregada, generaba en los demás pues preguntas y entusiasmo. Y además por otra cosa, porque tenía una conducta moral adecuada y porque además empezaron a ejercer la caridad. Es curioso, aquí estamos en la parroquia de San Lorenzo y sabemos que San Lorenzo era diácono, es decir, el encargado de la administración de los bienes de la Iglesia en Roma, cuando los cristianos estaban perseguidos. Pues curiosamente, en Roma la Iglesia, siendo una institución perseguida, era la que ejercía mayor caridad en la ciudad. Y cuando, como sabemos, el alcalde, entre comillas, alcalde de la ciudad, le pide a Lorenzo que traiga los tesoros de la Iglesia porque él era administrador, le lleva una multitud de pobres y de indigentes a los que la Iglesia atendía. Esto hizo que los primeros cristianos que rezaban, se formaban, celebraban la Eucaristía y tenían una experiencia comunitaria, entusiasmaban a otros y siendo perseguidos reclamaban el seguimiento de otras personas. Tenemos nosotros que vivir con esta intensidad nuestra fe como la de los primeros cristianos. Pero digo una palabra, el Evangelio es fantástico, no voy a desgranar todo el Evangelio porque si no, no llegamos a comer. Pero quisiera desgranar una idea solo del Evangelio, que es la de la fe, que es fundamental.
Dice Jesús a Tomás: dichosos los que crean sin ver. Ahí estamos nosotros, benditos y felices, los que creemos sin ver. Pero atención, porque a veces ponemos a la fe como algo irracional. Dice, bueno, esto es fe. No. La fe no es algo irracional. La fe es confianza en un testigo. Cuando hay alguien que me dice algo que merece la pena, yo le creo. Voy a poner algún ejemplo. Algún ejemplo. Mi abuelo era guardia civil y estuvo de guardia civil por algunos pueblos de la muy hermosa, noble tierra de Sayago, en Zamora. Y cuando estuvo en esos pueblos como Vivinera, que está en Aliste, por cierto, donde nació mi padre, estuvo en Mámoles, en Fermoselle, era natural de Almeida, de Sayago, luego también estuvo en Zamora, recorrió todos esos lugares. Y yo lo sé, mi abuelo estuvo por allí. Pero curiosamente mi abuelo, por desgracia, murió de cáncer joven, como en los años 50. Yo nací mucho después, más de 20 años después. Y sin embargo sé cosas de mi abuelo. Podría contar muchos detalles de su vida. Pero yo no lo vi, ni lo toqué. Murió mucho antes que yo. Pero mi abuela, que sí vivió con él porque era su mujer, me contó muchas cosas. Cuando yo estaba allí en el escaño, en la cocina de Almeida, de Sayago, junto al fuego, mi abuela me contaba muchas cosas de mi abuelo y yo las sé. Yo sé cosas porque la fe da conocimiento. Sé cosas porque mi abuela, que no me engañaba, me contaba cosas. Y el conocimiento que tengo de mi abuelo, lo tengo por mi abuela. Mi abuela es digna de crédito, de fiar. Jesús vivió con los apóstoles y estos contaron su experiencia tan apasionante. Lo que hemos visto con nuestros ojos, dice San Juan, lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del verbo de la vida, eso os lo damos a conocer. Y Tomás es el incrédulo, que le pasa a muchos, Los apóstoles, sus amigos, decían, hemos visto al Señor. Y decían, no, yo no os creo. ¿Cómo no nos crees si somos compañeros tuyos? No os creo. Yo tengo que tocar y ver. Por eso Jesús le reprocha, pero también le bendice. Porque has visto, has creído, dichosos los que crean sin ver. Y ahí estamos nosotros, que creemos sin ver no porque sea algo absurdo o extraño o que hay que creerlo sin razonar. No, Dios nos dio la cabeza para razonar. Pero nosotros creemos que esta es la fe porque los apóstoles que estuvieron con Jesús nos lo contaron y merecen crédito. Claro, igual que a mi abuela merecía el crédito y yo la creía. Los apóstoles merecen crédito. Sus vidas se transformaron y merecen tanto crédito que sellaron su vida con la muerte. Tanto les entusiasmó Jesús que no se quedaron encogidos, sino que se lanzaron a predicar y anunciaron hasta morir a Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos dé a todos nosotros el conocimiento de la fe, que es confiar en el testimonio de los apóstoles. Merece la pena creer, bienaventurados, como dice Jesús, los que crean.